Iniciar entonces estas entrevistas con el abogado Julio Rodríguez, que se encuentra aquí en cabina. Él es especialista en Derecho Penal y abogado de Samir Villaverde. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días a ambos, un gusto estar con ustedes. Buenos días, doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, ayer, el abogado César Nakasaki ha dado una extensa entrevista para el diario El Comercio, por supuesto hablando de los casos que él está defendiendo, que es el de Karelim López y Bruno Pacheco, pero habló sobre su defendido Samir Villaverde en cuanto a esta denuncia que él inicialmente habría hecho sobre el fraude en los comicios electorales, que ninguna de las evidencias que ha presentado, que no cree en todo caso, para ser más directos, ¿qué ha mentido Samir Villaverde? Eso es directamente lo que ha dicho el doctor Nakasaki. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene y hasta el momento cuáles son las evidencias tan importantes que su defendido ha entregado luego de que le dieran la libertad con restricciones? Bueno, durante este periodo de tiempo que está el señor Villaverde en libertad, ha permanentemente entregado información a la Fiscalía. Esa es la labor que le corresponde. Él lo ha hecho cada vez que ha sido citado para complementar aquella información entregada. También se ha hecho lo propio. La información que menciona el abogado de Karelim López y de Bruno Pacheco, obviamente está basada en una percepción, es puramente subjetiva. No tiene él por qué tener acceso a esa información porque esa información está en una carpeta reservada, ¿no? Entonces no se puede dar detalles al respecto y ya el señor Villaverde ha entregado documentación que permite deducir fácilmente que durante ese periodo actividad irregular durante la campaña se había realizado. No puedo dar más detalle tampoco porque obviamente yo estoy obligado a la reserva. Y además decirles a ustedes que esta investigación no solo se está llevando en la Fiscalía a cargo del señor Villaverde, sino ya hay otra Fiscalía encargada del tema en donde también se está realizando la labor de cooperación con la misma a efectos de esclarecer los hechos. ¿En qué situación judicial se halla el señor Villaverde? ¿Es un colaborador propiamente tal o es aspirante a colaborador eficaz? Hay una discusión técnica, ¿no? Que es básicamente si es que la persona es colaborador cuando tiene la sentencia homologada. Y durante el periodo anterior es una persona que está siendo aspirante y esperando que la homologación le dé la condición de tal con todos los beneficios que vienen aparejados. Pero esa homologación significará que ha dado pruebas, que ha contribuido de una manera documental. Sí, claro. Porque si son solamente las cosas que dicen, no se le darán, ¿no? No, claro. Por eso es que el estatus procesal del señor Villaverde cambió radicalmente, ¿no? Ahí hubo lamentablemente una filtración que se hizo en su momento en la Fiscalía de la Nación, sí. Pero ya se sabe que es gracias al aporte de él que se abre una nueva carpeta contra Castillo Terrones y gracias a él, específicamente y así literalmente lo establece Sánchez Velarde en su disposición, es que se le ordena una detención preliminar a Silvia Villegas, el exministro de Transporte. O sea, la información que ha dado ya es información eficaz y útil. Lo que también ha comentado el abogado Nakasaki es que hay una filtración indiscriminada sobre lo que se está investigando y que esto en particular estaría favoreciendo al presidente Castillo. ¿Usted considera lo mismo? Sí, claro, definitivamente, pero mire usted la singularidad. Yo siempre parto de los hechos generales y aterrizar en la singularidad. A mí me resulta personalmente sorprendente, por ejemplo, que se filtre la información que ha brindado el señor Pacheco y la señora López Arredondo. Ustedes no han obtenido filtración de Villaverde García, más que aquella que fue remitida directamente. La de los 100 grandes. Sí, porque fue remitida directamente a la Fiscalía de la Nación. El resto ustedes desconocen, y así debería ser. Hay una serie de personas que están involucradas. El señor Villaverde está dando información de otras personas que están en el gobierno o han estado en el gobierno involucradas en actos de corrupción que nadie conoce. Y así debe mantenerse para que la Fiscalía pueda hacer su labor de manera absolutamente silenciosa y evitar que las personas involucradas en actos de corrupción queden alertadas. ¿Usted ratifica en todo caso como abogado de Samir Villaverde de que se han entregado evidencias de un fraude electoral? Se han entregado información clarísima que establece que durante el periodo comprendido, vuelvo a repetir, el ingreso de Villaverde García a la campaña es después de la primera vuelta. Entonces, entre primera y segunda vuelta han habido irregularidades que han quedado sustentadas.
Ojo, sustentadas desde la perspectiva que él puede aportar. Eso exige después una corroboración como se ha venido dando en el resto de información que él ha brindado a la Fiscalía. Otro de sus colegas con mucha notoriedad en los últimos días, el doctor Benji Espinosa, que es el abogado de Pedro Castillo Terrones, como lo vimos usted, ha sostenido que su patrocinado no ha acudido a la Fiscalía cuando se trataba de asistir a un contrainterrogatorio, es decir, de asistir a una indagación, a una sesión en la que estuviera presente él o los abogados defensores del presidente. ¿Es exacto esto? ¿No han acudido a la Fiscalía cuando debían hacerlo? Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa, doctor Rodríguez, que nos permita escuchar a los anunciantes de RPP. Estamos conversando en la ampliación de noticias con el abogado penalista Julio Rodríguez, quien defiende al empresario Samir Villaverde, y queríamos que reaccione ante lo que ha afirmado Benji Espinosa, colega de él y defensor del presidente Pedro Castillo, quien ha afirmado que Samir Villaverde no ha asistido a algunas citas planteadas por la Fiscalía y lo ha hecho para rehuir, dice, el contrainterrogatorio que iba a ser hecho por él como abogado defensor de Pedro Castillo. ¿Qué nos contesta eso? Bueno, a mí sí me sorprende ese tipo de comunicaciones porque, como yo siempre lo digo en el ámbito académico con los que son los colegas y amigos, hay pues un grupo de abogados que son los llamados procesalistas penales, ¿no? Que a veces se olvidan que el fondo del asunto es el derecho penal sustantivo, no el procesal. Pero los procesalistas deben de conocer el detalle de la norma, esa es su labor. Y la norma es bien clara. En una declaración de una persona que tiene medidas de protección respecto a identidad y a declaración, no interviene nadie en esa declaración que no sea el fiscal y la defensa. ¿Quién lo sabe? Porque expresamente el código establece eso. Es una diligencia reservada. No puede intervenir nadie. Y además, ahí vuelve a haber una falsedad. El señor Villaverde tiene un compromiso de acudir a la Fiscalía, a cualquiera de ellas, cada vez que sea citado. Y eso lo venimos cumpliendo rigurosamente. Si es que él no acudiese, tendría que haber un motivo justificado que le impida hacerlo. Y tendríamos que también justificarlo frente a los fiscales. No ha sucedido ello. A toda fiscalía que se nos convoca, acudimos y presentamos información y brindamos testimonio. Pero quizá esa sea la preocupación de la defensa del presidente Castillo, ¿no? No conocer precisamente qué hay en cada uno de los expedientes de los colaboradores eficaces y por eso también prefiere mantener silencio a la espera de conocer el contenido de lo dicho. Claro, esa es parte de su estrategia, pero lo que no puede es hacer comunicados que sean básicamente engañosos y no exactos de acuerdo a la norma. El arte del engaño, dice Benji Espinosa. Que no es lo mismo de la mentira. Es que a mí sí me preocupa porque en el sistema de justicia hay un deber que tiene el abogado que es el deber de probidad. Y si yo engaño, no estoy siendo probo con la administración de justicia. Y esa línea es muy tenue y muy peligrosa de traspasar porque no solo pueden haber consecuencias en el ámbito de la aplicación de sanciones éticas, sino también hay una percepción de los fiscales. O sea, un fiscal que siente que lo están engañando, ya sea en el proceso o incluso ya sea en declaraciones públicas, es un fiscal que no va a confiar en la defensa. Entonces uno tiene que tener una línea de comportamiento que genere en el Ministerio Público una confianza. No significa que uno esté del lado del Ministerio Público porque la lógica del sistema es uno se enfrenta a la Fiscalía, pero se enfrenta a la Fiscalía pues, siendo absolutamente transparente y claro. No engañando, eso es muy, pero muy riesgoso. Como le digo, esa línea sutil puede generar en su momento algún tipo de dificultades. Y creo yo, lamentablemente, estamos ante un presidente de la República que tiene una ignorancia supina de tantos temas y no me sorprende que tampoco, pues, en el ámbito del derecho no esté debidamente informado, ¿no? Ahora bien, ¿a dónde va a llegar la Fiscalía y la acción fiscal a partir de todas estas pistas? Porque cuando le escucha uno a usted y a otros abogados penalistas, da la impresión de que en breve plazo la Fiscalía puede estar ante evidencias contundentes sobre una implicación directa del presidente Castillo. Si tal fuera el caso, ¿qué puede hacer la Fiscalía desde el punto de vista de nuestra Constitución y las inmunidades a las que sigue gozando el presidente Castillo? Bueno, lo que puede hacer el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación es presentar inmediatamente toda la documentación al Congreso de la República, haciéndoles conocer que ya tiene otra investigación más el presidente.
no lo puede acusar porque eso está expresamente Una más, restringido. ¿cuál es esta más? Bueno, yo entiendo que en breve se va a hacer pública una más, yo no lo puedo dar por información ¿Qué origen, reservada. sabe? También Sí, nuevamente, concesiones, sí, licitaciones. así es, estamos hablando de que el día de hoy tiene 5. Sí. Puede ser que en el corto plazo acaben habiendo 6 o 7. Bueno, cuando la fiscal de la Nación dio una entrevista aquí en exclusiva a RPP, dejó abierta esa posibilidad. Es que hay bastante información que está procesando. Yo creo que la doctora Marita Barreto está actuando de manera absolutamente directa hacia el objetivo que es desestructurar esta organización criminal. Y lo está haciendo bastante bien. El problema es que sobre la marcha se va dando cuenta que estamos ante una organización que tiene tentáculos por todos lados y que aparecen nuevos focos de corrupción que tiene que investigar y claro... ¿Dónde, por ejemplo, para poder orientarnos? ¿En qué sector? No le pido detalles reservados. Pero el día de hoy básicamente se ha ido orientando esto sobre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los viceministerios correspondientes allí. Se ha orientado respecto a energía y minas, sobre todo en hidrocarburos, pero... déjeme decirle que por lo menos ya hay 2 ministerios más que están en el foco. 2 ministerios y más. que ahí va a Vivienda, ciertamente. Va a comenzar la investigación muchísimo más profunda y detallada en esos aspectos. Vivienda, ¿no? No, también ya se mencionó públicamente vivienda, pero es que falta uno. Van a seguir apareciendo porque la idea de esta organización criminal era copar el Estado y generar del Estado fuente de ingreso. O sea, el Estado era un botín, no era un objetivo de servicio que le corresponde a todo funcionario público. Eso es lo riesgoso y eso es lo que hay que permanentemente llamar la atención de la opinión pública para que no se deje sorprender con declaraciones que tienen básicamente como objetivo desinformar, engañar, como ustedes mismos lo han dicho. Pero ¿cuál es el ritmo de las investigaciones? Porque finalmente podríamos estar, no sé, ante 10 investigaciones que se le abren al presidente de la República y en el que se le incluyen y las cosas siguen igual y seguimos avanzando en una situación, en realidad no es que avancemos, estamos en un limbo, ¿no? ¿Cómo avanzan las investigaciones? ¿Cuál es el ritmo? ¿Hasta dónde podemos nosotros ya conocer, por ejemplo, lo dicho por los colaboradores eficaces con ya las cosas contrastadas, ¿no? Corroboradas? A ver, Mabel, yo no tengo pues autoridad alguna para darle alguna estrategia a la fiscal de la Nación. Pero creo yo que el día de hoy la fiscal de la Nación tiene muchas herramientas para poder cambiar el escenario de forma radical. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ella ya tiene identificado por declaraciones del señor Pacheco que no estábamos pues ante 6 congresistas que estaban vendidos, entre comillas, al régimen sobre la base de prebendas económicas, obras para su región, sino que el día de hoy se habla de por lo menos 15. Claro, con esa cantidad de votos se neutraliza eventualmente una vacancia al presidente. Pero claro, ahí sí la fiscal de la Nación tiene instrumentos, porque a esos congresistas sí les puede ordenar medidas restrictivas. Ahí sí la Fiscalía de la Nación puede tener una estrategia para desarticular a esos congresistas que están actuando como soporte en el Parlamento de la estructura criminal. O sea, tiene el caso perfecto para poder utilizar... Pero tenemos pruebas de que son 15, por ejemplo, específicamente su patrocinado, Samir Villaverde. ¿Ha estado en contacto con más congresistas que los 6 niños? No, él lo ha dicho claramente, no ha tenido contacto con ninguno de ellos, pero él ha escuchado versión directa del señor Pacheco. Entonces, por eso es que ya el señor Pacheco lo ha declarado y se ha hecho público también, que estamos hablando de un universo mayor del que se pensaba. Si me permite, Mabel, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos con usted para preguntarle sobre otro caso penal que ha producido mucha conmoción, que es el caso de una violación en sede parlamentaria. Y sucede que la Fiscalía de la que ha hablado usted tan elogiosamente hasta ahora, aparentemente habría dejado o habría permitido que se extravíen algunos elementos indiciarios claves sobre la responsabilidad del supuesto violador. ¿Cómo puede suceder una cosa así? Bueno, lamentablemente también hay que reconocer que la Fiscalía ha pasado por un periodo bastante convulso. ¿No? Yo creo que la Fiscalía ha estado bajo la dirección probablemente de la fiscal de peor gestión, no solo gestión en términos administrativos, gestión en términos de ubicación de determinadas personas en los lugares que les corresponde, sino de una fiscal
que por vez primera era absolutamente ignorante del derecho penal. ¿Se refiere usted a Zoraida Ábalos? Sí, puede ser tal vez en mi memoria, y lo he conversado con otros abogados, lo he conversado con exfiscales de la Nación, con varios de ellos, y todos coinciden. Es la peor gestión, solo comparable en su momento con la de Blancanelia Colán. Una gestión realmente muy mala. En temas penales. En temas penales, amiguismos por todos lados. Las personas estaban colocadas en cargos no por sus capacidades ni sus competencias, sino básicamente por cubrir una ineficiencia en la fiscalía. Y eso, obviamente, cobra factura. Y esa factura es la que podemos ver que en algunos casos tenemos personas que no son las adecuadas. Y que sí, ahí se ha perdido la cadena de custodia que es trascendental de ese elemento de convicción. Me refiero, si tenemos un acto de agresión sexual perpetrado en una oficina del Congreso de la República, lo cual es ya inédito, todos los que somos abogados penalistas hemos estudiado fuera del país, tenemos amigos fuera, y lo primero que hacen aún es escribirles, oye, ¿esto es cierto? ¿Han violado a una mujer, un congresista, en el propio despacho congresal? Claro, se sorprende. Pero lo que viene a renglón seguido es lo que usted dice. Pero no solo lo hacen, sino que además la prueba contundente que se obtiene, que es el preservativo que puede generar no solo rastros fisiológicos del agresor, sino de la agredida para corroborar la versión, misteriosamente se pierde. Entonces, esto es un acto gravísimo que merece una investigación de quién era responsable de la cadena de custodia y con las sanciones que le deben de aplicar a esa persona. Porque ahí hay algo absolutamente turbio. Es como que había sido fotografiado. Claro, ¿no? es como que se pierde el cuchillo ensangrentado de un homicidio. O sea, no puede de ninguna manera suceder. Y esto, vuelvo a repetir, tiene necesariamente que generar responsables y las sanciones a ellos. Pero finalmente, ¿en qué queda la situación del congresista? No, bueno, no. Que va a seguir despachando, ingresando y caminando por los pasos perdidos como si nada. No, es que eso ya se estableció claramente en las disposiciones normativas. Ahí tiene que inmediatamente investigarse al congresista y el Ministerio Público, al día de hoy, con el cambio que se produjo, como estamos hablando de un hecho común que no tiene nada que ver con la función, inmediatamente tiene que haber una investigación, y si esta persona ha estado involucrado de alguna manera en que estos elementos de convicción desaparezcan, eso es perturbación procesal. A la justicia. No es una obstrucción, sino que él como investigado está dentro de uno de los presupuestos para poder hablar de que se le aplique una prisión preventiva, porque es gravísimo. La pena es altísima. Es funcionario público, con lo cual se agrava. Estamos en una pena que supera los 25 años. Estamos hablando de alguien que, al ser funcionario público, tendría que tener mínimamente un respeto por la ley, no realizar actos de perturbación para destruir pruebas. O sea, con todo eso, la Fiscalía hace rato tendría la posibilidad de darle prisión preventiva y separarlo del cargo inmediatamente. Vamos a ver si sus palabras son escuchadas por las autoridades fiscales, porque ha sabido elogiarlas cuando correspondía y ha hablado claro, críticamente, en este caso donde es verdaderamente escandaloso, como usted dice, como si un cuchillo ensangrentado con el que se ha matado a alguien desapareciera, impidiendo a la Fiscalía hacer una investigación concluyente. Gracias por su presencia. A usted las gracias. Muchísimas muy amable. gracias. Muy buenos días a todos. Son las 8:30, escuchamos la actualización de nuestros titulares y volvemos.